cosas súper puntuales para poder entender esto. O sea, debemos saber, debemos recordar, no aprender. Ya aprendimos, o sea, recordar, ¿ya? Algunas cositas que son súper claves. Son 4 cosas, nada más, ¿eh? 4 o 5 cosas, no es más. O sea, todo lo que han hecho ustedes en anatomía, fisiología, histología, patología y todo, solo quiero que vayan a recordar 4 cosas, nada más. ¿Ya? Uno, en el tema de lo más prevalente, es esto. ¿No? Entonces aquí la idea es tener en la cabeza esto. Entonces, ¿qué significa esto? Irrigación. Es hemorragia. ¿Qué hemorragia? ¿Qué dice? Nada. Bueno, Lo que te está indicando esta lámina, lo que trata de hacer es la irrigación cerebral, vascular, la parte vascular. Y el detalle está que esta parte cerebral tiene el gran tema del cerebro es de que, a diferencia de otros órganos, no acumula, no deposita, no puede tener reserva energética. No hay. Es un tejido que utiliza lo que le llega y nada más. Entonces tiene funciones que son súper importantes, ¿no? Pero dependen exclusivamente, las células en general tienen para poder trabajar, requieren 2 elementos fundamentales. Uno es, la neurona está bien, la neurona es la neurona. Pero, ¿qué requiere la neurona para trabajar? Glucosa, Oxígeno glucosa. y glucosa. Perfecto. 20. Estrellita en la frente. Ok. Entonces, necesitas oxígeno y eso te lo lleva la sangre. Que si hay obstrucciones del flujo, frito pescadito, no hay. Entonces, ¿qué cosa tenemos que entender de esto? De que tienes una circulación anterior que está dada por las carótidas y una circulación posterior que está dada por el sistema vertebrovascular. Y que las dos confluyen en el polígono. Ese es el primer aprendizaje. Recuerden eso, que fue así. Entonces, aquí, ¿cuál es el adicional que tenemos que aprender o que tenemos que sacar un poquito a flote? Es que usualmente casi el 60-65% del flujo vascular, de esta nutrición cerebral, viene por carótidas y más o menos el 30-35% viene por el vertebrovascular. El porcentaje es mucho más importante, ¿no? El otro tema que es importante en esta lámina es básicamente algo que a veces no hemos prestado probablemente atención, que son básicamente estas arterias, que son arterias pequeñas, que salen básicamente de la carótida y que van a irrigar las partes centrales del cerebro, que son la parte de canales basales, la parte de toda esa parte. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia está en que clínicamente estas arterias, como lo ponen ahí, son arterias mucho más pequeñas y débiles. ¿Y eso qué significa? Significa fundamentalmente que el grupo de enfermedades que tienen compromisos vasculares de angiopatía, que son hipertensión arterial, diabetes, el proceso final de todos es aterosclerosis. O sea, todo termina en el daño de la célula endotelial, que termina en el proceso aterosclerótico, y todos ellos confluyen en el tema de diabetes, hipertensión, porque son factores de riesgo.
y todo lo que hacen es microangiopatía. Entonces, cuando hay microangiopatía, ¿quiénes son las arterias más frágiles? Entonces, si se rompen en el centro. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de pensar en eso, porque lo que ustedes van a ver en los pacientes es que el paciente diabético te hace lesiones centrales. En cambio, los pacientes que tienen un aneurisma, una obstrucción arteriovenosa, te hacen lesiones transversales. Perfecto. Esto es un poco lo mismo. Estas son lo que significan las lesiones básicamente en lo que son básicamente estas arterias. Y aquí hace solamente un zoom sobre el tema de lo que es tronco cerebral y cerebral, que es básicamente territorio de la vértebra básica. Entonces, la clínica de los pacientes va a estar relacionada con el tema de dónde está la lesión. Por eso yo tengo que acordarme un poco de anatomía para poder decir, si el paciente viene con una lesión básicamente de inestabilidad en la marcha, de disimetría, ¿no? Y no con tensión, evidentemente debo comenzar a pensar que el compromiso es cerebeloso y que el compromiso es posterior, o sea, de vértebros basilares, ¿no? Entonces, en cambio, el paciente que presentamos inicialmente, básicamente es el tema claro, y eso es carótidas cerebral. Entonces, eso tiene una localización que luego la vamos a poder ver cuando ustedes vean las partes tomográficas. Es decir, si yo tengo compromisos en la parte anterior, supuestamente lo que yo voy a hacer es la cerebral anterior, la que está básicamente comprometida. La cerebral media, que agarra toda la parte casi parietal, las cerebrales posteriores, la parte occipital, y las partes básicamente que son estas arterias pequeñitas, que son las coroideas o las ventrículo-estriadas, que te agarran las partes centrales. Estuve viendo el tema de la lesión, entonces tú puedes más o menos guiarte de cuál es el tema de la lesión, dónde está la parte básica, de forma más o menos grosera. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Eso tiene un correlato. Esto solamente es lo mismo, solamente para hacer hincapié en un punto, es esta parte de aquí, que es, acuérdense que cuando hacían un examen neurológico, lo que significa el tema de pares craneales, lo que ustedes están explorando, cuando ven pares craneales, es toda la parte troncal. Entonces, toda la parte del tronco está relacionada con esta parte, que es la parte de la vértebra. Entonces, aquí están todos los pares craneales y es ahí en donde básicamente nos permite ver muchas veces temas de lesiones. Esto mismo ocurre si es que hubiera alguna lesión troncal. Ocurre que en la parte de tronco cerebral no solamente están los pares craneales, sino también está centro respiratorio, centro cardiovascular y lo que es el sistema reticular activante, que es el que da tu estado de vigilia. Si yo lesiono el tronco, el paciente entra con compromiso sensorial. Si yo tengo una hemiplegia, como tenía el paciente si ustedes van a ver la historia, el paciente estaba despierto, no podía hablar, pero estaba despierto. ¿Por qué? Porque no hay lesión troncal. ¿Ok? Entonces viene lo mismo, cómo se distribuyen las arterias en cada una de lo que significa la parte frontal, parietal, occipital, ¿no? Para poder ubicarnos. Y luego el otro punto, una vez que ya hemos recordado un poco la parte vascular, ¿no? Ya más o menos hemos ubicado arterias
carótidas, vertebracilares, polígono de Willis, cerebral anterior, medio, posterior, eso más o menos ya me da lo que son algunas áreas para poder ver. Entonces aquí viene el siguiente tema, que es, esto se llama Corteza motora primaria y corteza motora esta es la sensitiva. segunda cosa que tienen que recordar. Y aquí viene un poco el tema, justamente lo que conversábamos, y por eso no comenzamos. O sea, el tema es que este paciente afásico, entonces, ¿dónde está la lesión? ¿Es frontal? ¿Es parietal? ¿Qué significa el núcleo de Penfield? ¿Qué es parietal? No, El frontal. núcleo de Penfield es un mapeo de lo que significan justamente las partes extras. Entonces, si te vas a dar cuenta, aquí bueno, está cortado, pero esto acá en la parte de la boca y la lengua, entonces esta parte es la que va a manejar el lenguaje motor. Entonces, si yo tengo una lesión en la cual mi afasia es motora, entonces evidentemente lo que está comprometido son áreas motoras que están en el área parietal. Si mi tema es que yo tengo una fase de comprensión, el área motora está aquí, pero el área de comprensión, el tema del lenguaje está dado desde la parte temporal, aquí. Entonces yo puedo tener lesiones principalmente parietales y motoras, y si tengo compromisos temporales, voy a hacer afasias de flexión de comprensión. Entonces puedo hablar perfectamente fluido, pero yo le pregunto, ¿cómo estás? Bueno, la cocina está perfecta, la comida está perfecta, la parte motora, pero no hay comprensión. Y en el medio tienes una cantidad de circuitos que te damos los tipos de afasias. Afasias de cálculo, afasias nominativas. Tú dices, ¿qué es esto? Tiene oro. Es otra cosa. No puede imaginar. ¿No? Entonces, esto es necesario recordar para poder justamente cumplir con uno de los principios del paciente de enfrentamiento neurológico, es saber dónde está la lesión. Si yo veo que la definición está más braquial o más básicamente distal en miembros inferiores, para poder ver si las lesiones están más en la zona de brazos o más en los. Entonces, eso te permite ubicar. O sea, lo importante es localización. ¿No? Uno de los principios, en la parte que hemos visto al principio, en la parte neurológica, es dónde está la lesión. Entonces, eso en el núcleo Penfield me permite a mí manejar un poco el tema, básicamente, de ubicarme en esas áreas. Entonces estamos revisando dos cosas. Un tema vascular, que es que me indica básicamente lo que son las enfermedades más prevalentes, por ahí deja todo. Y el segundo, que es el tema de localización de esas partes. Entonces tenemos las partes motoras, evidentemente que las partes frontales tienen algunas funciones diferentes. Las partes frontales usualmente son más de conductas que básicamente la parte frontal. La parietal es la que básicamente ubica la parte motora, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene, la parte occipital está en las zonas básicamente visuales, ¿no? Y básicamente, o sea, la parte cerebral y la parte de ganglio-basal donde básicamente se coordina todo el tema de movimientos, ¿no? Entonces, esto es un tema es importante. Entonces, esos dos temas son importantes de poder básicamente recordar, ¿ok? Entonces, el segundo punto, el otro punto que tenemos que tratar de recordar, bueno, o básicamente refrescar, es esto. Esto casi es una correcta. Entonces, esto es un concepto que tienen que manejar. Lo que significa el flujo sanguíneo cerebral. Esta es la parte clave. Es como manejar en la parte cardíaca lo que es gasto cardíaco. ¿No? Entonces, el flujo sanguíneo cerebral fundamentalmente es la cantidad de sangre que llega, ¿no?
¿no? Básicamente cerebro cognitivo. Entonces, y aquí está resaltado este valor, que es básicamente de 50 a 55 mililitros, básicamente por cada 100 gramos de tejido por minuto. Eso es lo que tienen que saber. ¿Ok? ¿Ya? Así está correcta, ¿no? Eso sí está correcto. ¿Ok? ¿Por qué es importante recordar eso? Porque es importante saber. Porque el detalle está justamente lo que hicimos, que sacamos al principio. Es el tejido cerebral depende exclusivamente de su flujo sanguíneo cerebral que le lleva oxígeno y glucosa. Si yo tengo un flujo sanguíneo cerebral que comienza a deteriorarse, entonces lo que va a ocurrir fundamentalmente es que comienza a disminuir en algunas áreas el flujo sanguíneo cerebral y el tema está que la función neuronal comienza a perderse. Cuando el flujo sanguíneo cerebral cae a 20-25, hay déficit transitorios de esa función cerebral. Cuando cae entre 15 y 18 se pierde transmisión sináptica. Cuando está en menos de 10, se perdió. Y ahí ya. Entonces, ¿qué significa esto? Significa la premura en la cual nosotros tenemos que hacer para poder identificar si hay problema de flujo sanguíneo cerebral y poder restablecer. Porque si no, esa neurona pierde, esa zona cerebral se pierde. ¿Ok? Entonces, eso está expresado en esta gráfica. Entonces, aquí supuestamente está el flujo sanguíneo cerebral. Acá tenemos básicamente el tema del 50. Aquí todo el rango es normal y todo funciona normal. Cuando comienza a bajar el flujo sanguíneo cerebral, básicamente comienza a haber oligoemia, comienza a haber funciones eléctricas afectadas, comienza a haber falla eléctrica, liberación de potasio y muerte cerebral, ¿no? Cuando está en menos de 10. ¿No? Entonces, eso es básicamente importante que definir, ¿no? Entonces, ahí está este mismo cuadro, pero con lo que significa el tema de la flecha azul, que nos indica el tema de tiempos. El tema de tiempos que tenemos para poder hacer esa recuperación. Entonces, cuando hablemos de eventos cerebrovasculares, uno de los temas más importantes en eventos vasculares es el tema isquémico, el tema de infarto cerebral. Entonces, el tema de infarto cerebral, que es la mayor cantidad de eventos cerebrovasculares, usualmente involucran fundamentalmente una obstrucción, una disminución del flujo sanguíneo en una determinada área o territorio, y eso tiene un tiempo determinado para que podamos actuar. Si no definimos claramente eso y no podemos identificar claramente, solamente tenemos hasta más o menos 3 horas para poder restablecer. 3 horas y media. Esto es un poco fluctuante, los rangos, las combinaciones. Evidentemente, cuanto más temprano, más allá de eso, ya no tiene ningún sentido. El tejido cerebral entró básicamente como una zona ya de, básicamente de infarto y el tejido se murió. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Por eso es que es importante reconocer el concepto de flujo sanguíneo cerebral. Y este es el otro concepto que es necesario saber, que es lo que significa el sistema de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, el sistema trata de conservarse. Esto es como cuando hablamos de gasto cardíaco, en el cual vemos que significa el tema de la fórmula de ese gasto cardíaco, que significa nuestro volumen por, que significa frecuencia cardíaca, donde básicamente comienzan a movilizarse todo lo que significa los mecanismos para preservar el gasto cardíaco. Aquí también existen mecanismos para preservar el flujo sanguíneo cerebral. O sea, es el propio organismo que intenta fundamentalmente, básicamente, tratar de protegerse. ¿Y cómo lo hace?
lo hace a través de lo que significa las arterias y flujos sanguíneos, es decir, vasoconstricción y vasorelajación. ¿Y eso quién lo maneja? El endotelium, la célula endotelial. ¿No? Entonces, si las presiones arteriales suben mucho o bajan mucho, el sistema debe poder regularse para mantener una presión arterial. Y aquí el tema del sistema funciona con lo que significa una presión arterial media. Si la presión arterial media, mientras esté entre 60 y 160, van a encontrar valores que pueden ser un poco diferentes en una o en otra literatura, ¿no? Se mantiene, es decir, puede subir la presión, puede bajar, pero el sistema regula con vasorelajación o vasoconstricción y permite que el flujo sanguíneo cerebral se mantenga. Si uno rompe esto, o sea, la presión arterial media sube mucho o la presión arterial media baja mucho, se rompe y ya no se regula. ¿No? Entonces, eso es importante, eso es igual cuando te dicen, por eso en las recomendaciones de manejo, tú pones un paciente que va viniendo con una presión básicamente de 200 con 120, y por ahí hay un iluminado que dice, oye, métele 20 pastillas o 20 medicamentos para que esa presión baje lo normal, mala idea. Mala idea. Porque lo que tú haces es ponerlo con presiones arteriales normales, pero lo que tú haces es romper sus respuestas fisiológicas. ¿No? Entonces, en una época había, que era el tema de esos filipinos, que eran esos de acción rápida, y entonces lo que hacían es que venían con esas presiones, se metían una pasilla por debajo de la lengua, subían, acá y la presión arterial, pero neurológicamente se dañaba. Lo que te dicen y te recomiendan siempre es, oye, tienes una hemorragia intracerebral, entonces ten cuidado, no trates. ¿Por qué? Entonces, eso es importante. Entonces, el sistema básicamente tiene que manejar. O sea, se autorregula mientras esté, aquí está entre 50 y 150, ¿no? Entre otros. Si es que básicamente ocurre que la presión media baja demasiado, entonces se pierde el sistema y se daña lo que significa el tema de la vasodilatación, ¿no? Y en el otro lado, si es que aumenta también demasiado, entonces uno tiene que ser muy cauteloso en el manejo de esto, porque lo que uno preserva es, por eso es necesario manejar el concepto. Lo que uno va a preservar, lo que uno va a cuidar es que haya un flujo sanguíneo cerebral adecuado. ¿Ok? El flujo sanguíneo cerebral tiene solamente dos variables acá. Uno es la presión arterial media. Presión intracraneal. Entonces, acuérdense que el cerebro es una caja no extensible. ¿Ok? Donde tiene que llegar sangre. Y su único sitio de desfogue es hacia abajo. Hacia la parte donde está el tronco cerebral. El tronco cerebral, por eso está todo lo que son paracraneales, centro vascular, centro respiratorio y sistema de vigilia. Si yo tengo una lesión acá, entonces esta lesión de acá lo que hace es ocupar un espacio. Entonces lo que puede generar es aumentar mi presión intracraneal. Y si me aumenta mi presión intracraneal, ¿qué está pasando con el flujo sanguíneo cerebral? Disminuye. ¿Qué
¿qué hace el organismo para preservarlo? Aumenta la presión arterial. Aumenta la presión arterial. Entonces, el paciente que viene, a la emergencia viene con 200 con 110 de presión, entonces tú agarras y le dices, oye, baja el volumen. Lo que está haciendo el organismo es aumentar sus presiones para poder mantener su flujo sanguíneo. ¿Ok? Entonces, cuando tú lo que tienes que hacer es bajar la presión intracranial. Entonces, ahí utilizo sustancias que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto importante. ¿Ok? Ese es el concepto. Evidentemente que las recomendaciones han cambiado un poco. Hemos terminado hace 5 o 6 años, la recomendación era, oiga, usted guíe una hemorragia cerebral por la PAM. Ahora, las últimas recomendaciones dijeron, no se fije mucho en la PAM, fíjese en la presión histórica. Eso va a variar, probablemente de aquí a 2 años o 3 años, cambia un poco, pero el concepto es lo que ustedes deben manejar. ¿Ok? Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿no? Flujo sanguíneo cerebral, hipertenso, usualmente el paciente hipertenso crónico corre un poco su sistema de autorregulación, lo corre un poco hacia el lado derecho por el tema básicamente de ser básicamente hipertensos, ¿no? ¿Ya? Pero la idea es el concepto, lo que quiero que ustedes manejen es el concepto. Entonces, el concepto es flujo sanguíneo cerebral, que es y cómo debo yo mantenerlo. ¿Ok? Es lo mismo, tratar de manejar un poco el tema, básicamente lo que significa dilatación de posición. El gran problema de estos pacientes, cuando son pacientes hipertensos, diabéticos, es que lo que hay es daño endotelial. Y cuando hay daño endotelial, una función que se pierde es la función del endotelio. Y cuando se pierde la función del endotelio, se pierde a veces la capacidad de vasorelajar o vasocontraer. Y lo mismo que sucede en un paciente con infarto de miocardio. No, ya no regula adecuadamente. Y esto es para que vuelva a recordar. Decimos, aprendemos esas 3 cosas o 4 cosas que hemos dicho, que es básicamente el tema vascular, la anatomía, ¿no? O sea, los 2 principios básicos iniciales de enfrentamiento del paciente neurológico. Localizo su lesión y veo cuál es mi fisiopatología. ¿Quién lo origina? Mi etiología. Segundo, para ello, para encontrar fundamentalmente el tema de localización, tengo que acordarme un poco de lo que significa el tema del núcleo epénfico, que me dice, oye, mira, aquí está toda la parte motora, acá está la parte del núcleo superior, núcleo inferior, acá está la parte del lenguaje, todo lo demás, para que tú puedas ubicarte en tu tema de lesiones, ¿no? Acordarte que el cerebro básicamente tiene una irrigación importante por los 2, básicamente, grupos arteriales, o sea, carótida, vértebra axilar, que se distribuyen un poco y se unen en el polígono de Willis, ¿no? Y que se distribuyen en la zona de manera que yo puedo localizar lesiones y puedo localizar arterias comprometidas dependiendo del área. Entonces, yo viendo al paciente y luego, no esperando la tomografía, ya yo sé anticipadamente dónde está la lesión. La tomografía lo único que me hace es confirmarme mi diagnóstico. Entonces, ahí yo más o menos puedo tratar ya de poder aclarar un poco todo este punto, ¿no? Entonces, y el otro concepto importante son 2 conceptos fisiológicos, ¿no? 2 conceptos fisiológicos. Son los únicos 2 que yo quiero que traten de recordar bien. Uno es el flujo sanguíneo cerebral y el segundo concepto es el sistema de autorregulación. Si sabemos esas 4 o 5 cositas, hemos ganado la noche. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Por favor. ¿Nada? Todo bien. Okay. Vamos a tratar, yo lo que creo que es esto de la clase el martes y jueves. Tengo problemas el día martes y tengo que viajar. Entonces, no vamos a poder hacer la clase, vamos a tener que hacerla otro día. Entonces, tenemos que ver qué día tenemos que hacerlo para poder recuperarnos. ¿Ya?